Hola, ¿qué tal? Vamos a comenzar la práctica número 6 del Laboratorio de Técnicas de Separación. Nosotros en el laboratorio tenemos un cromatógrafo de líquidos Flexar de la marca Perkin-Elmer. En general, los equipos de cromatografía de líquidos se diferencian de los cromatógrafos de gases en que están armados de forma modular, es decir, que si yo desconecto un módulo y le conecto otro diferente, el cromatógrafo puede de todos modos seguir trabajando. No es como en el cromatógrafo de gases en el que todos los dispositivos están unidos al equipo y todos tienen que estar funcionando a la par. Los tres módulos más importantes que tiene el cromatógrafo Flexar es un administrador de solventes que me va a permitir tener ahí los reservorios de la fase móvil. Podemos tener uno o varios detectores, en este caso nada más tenemos un detector UV-Vis y la bomba, que es la que me sirve para darle flujo a las fases móviles. El administrador de solventes puede tener capacidad para unos 6 litros de fase móvil, aunque la bomba que contiene o que tenemos aquí solamente es capaz de trabajar con el contenido de 2 reservorios. El primer paso que debemos de hacer a la hora de encender el equipo es verificar los niveles de líquido. Normalmente nosotros tenemos prácticas en las que trabajamos durante 120 minutos continuos, es decir, 2 horas, a un flujo de un mililitro por minuto. Por lo tanto, debemos de asegurarnos de que mínimo tengamos 300 o 400 mililitros de líquido para poder trabajar, porque dentro del reservorio tenemos filtros para asegurarnos de que la fase móvil no lleve impurezas que provoquen el deterioro de alguna parte del cromatógrafo, incluyendo la columna, que es la que más saldría afectada por taponamiento. Si tenemos sólidos insolubles que llegan a la columna, pueden taparlo, y como hemos visto, las columnas cromatográficas son de tamaño de poro muy pequeño. Por lo tanto, cualquier impureza que no sea soluble taponea el flujo del líquido y con el paso del tiempo esa columna se vuelve inservible. En el siguiente paso, después de haber verificado los niveles de líquido, es conectar el administrador de solventes. El administrador de solventes tiene un eliminador para su funcionamiento y se conecta a la energía eléctrica. Debemos de dejar mínimo 5 minutos el administrador de solventes trabajando antes de comenzar a trabajar con la bomba. Esto es para que se asegure que la fase móvil no contiene burbujas de aire, o principalmente oxígeno disuelto y nitrógeno disuelto, que pueden provocar también problemas en la columna. Se dispone también de 2 reguladores de energía, reguladores de tensión eléctrica de marca Bogart, que nos sirven para la bomba, el detector y la computadora. Estos 3 dispositivos están conectados a estos 2 reguladores y debemos encenderlos, porque si no, no podríamos prender la bomba y el detector. En el siguiente paso, entonces, encendemos la bomba y el detector. En la parte frontal, tanto la bomba como el detector tienen un botón, el cual vamos a presionar hasta que aparezcan unas lucecitas en esta parte negra. Al principio los colores de las luces son anaranjadas o amarillas,
que nos indican que todavía no está listo o que hay un error. Nosotros debemos de esperar unos 10 o 20 segundos en lo que se inicializa el módulo, y en ese tiempo, más o menos en ese tiempo, debe de aparecerse ya la luz verde. Cuando todas las luces que tenga encendida el módulo sean de color verde, significa que ya está encendido correctamente el módulo. En este caso es el módulo de la bomba o el módulo del detector. En caso de que haya pasado más de medio minuto y las luces no sean todas verdes en alguno de los dos módulos, entonces se puede intentar el clásico apagar y volver a prender el dispositivo para ver si responde correctamente, o si el problema persiste, entonces ya tenemos que solicitar la ayuda de los técnicos de PerkinElmer para que encuentren la falla. Posteriormente de haber encendido la bomba y el detector, entonces encendemos la computadora. Tenemos que encender la computadora después de haber encendido el cromatógrafo, porque la computadora al iniciarse el software de control, que se llama Cromera, empieza a buscar los componentes del cromatógrafo, principalmente la bomba, el detector y el puerto de inyección. Entonces esos tres piezas o módulos que tiene el cromatógrafo los tiene que identificar el Cromera. Por eso es que la computadora se enciende después. Cuando nosotros ya pudimos prender el Cromera, nos va a dar esta pantalla. En esta pantalla podemos observar el modo en el que estamos controlando el cromatógrafo. En este caso dice control manual. Nos da una gráfica en donde vamos a tener la señal del detector y también la señal o la presión que tiene la bomba. En este panel es con el que podemos nosotros controlar al cromatógrafo, modificando algunos de estos datos, y también presionando los botones, en los cuales nosotros al presionar el botón estamos aplicando los cambios que estamos ingresando en esta zona. Tenemos un panel de control de cuáles son los equipos o dispositivos o módulos que está identificando, y el estatus general del equipo. Tenemos varios modos de controlar al cromatógrafo, o más bien de trabajar con el software, y entonces este que está activado en este momento sería el tiempo de corrida. Entonces nosotros lo que tenemos en este momento es el control manual del aparato. Para poder entonces comenzar a trabajar, estamos en el entendido de que ya pasaron 5 minutos de haber encendido el administrador de solventes, ya está encendida la bomba, ya está encendido el detector, ya los identificó el Cromera, y ahora en esta zona que dice purga de la válvula, perdón, de la bomba, purga de la bomba, nosotros vamos a escribir flujo de 1 mililitro por minuto y vamos a seleccionar a el reservorio A. Nosotros tenemos una bomba binaria que solamente entonces nos permite trabajar con dos reservorios, sería el A y el B. En esta pantalla podemos ver otros dos que son el C y el D, pero solamente aplica para las bombas cuaternarias. Las bombas cuaternarias pueden manejar hasta 4 reservorios al mismo tiempo. Entonces, cuando yo selecciono un flujo de 1 mililitro por minuto, tengo que ir a la
a este módulo y quitarle la tapa. Cuando yo le quito la tapa tiene esta apariencia, y entonces podemos ver que aquí está la bomba, aquí tiene un dampener y aquí tenemos un control manual también de la bomba. A mí en lo particular no me gusta utilizarlo y me gusta utilizar el software Cromera. Antes de comenzar a trabajar tenemos que hacer la purga de la línea que va desde el reservorio hasta la bomba para evitar cualquier burbuja. Y aquí tenemos una válvula que se llama válvula de purga, en la cual nosotros vamos a conectar una jeringa. Esta jeringa es de aproximadamente 30 o 50 mililitros y la vamos a colocar en esta posición. La válvula de purga tiene un símbolo para orientarnos correctamente hacia dónde abre y hacia dónde cierra esa válvula. Antes de comenzar a trabajar, lo lógico es que esté cerrada. Si no está cerrada, lo que podemos tener es una fuga de fase móvil. Por lo tanto, es muy normal que antes de empezar a trabajar verifiquemos si verdaderamente está cerrada. Después de haber colocado la jeringa en esta válvula, en este orificio central, entonces comenzamos a dar vueltas en sentido contrario a las manecillas del reloj, porque esa es el sentido en el que podemos abrirla. Vamos a girar esa válvula hasta que ya no podamos más. Normalmente la posición en la que está abierto y está cerrado esta válvula es muy poquita. Entonces para asegurarnos de que está realmente abierta, vamos a abrirla completamente sin forzarla para no dañarla, pero sí asegurarnos de que ya no podamos seguir girando. Entonces, si se dan cuenta, como aquí ya estaba conectada la jeringa, nosotros podemos darnos cuenta cuando ya no puede girar esa válvula, porque la jeringa ya no gira. Regresamos entonces al software y comenzamos a seleccionar el reservorio A, presionamos el botón aplicar y comienza la purga. Nos hemos dado cuenta, los operadores de ese cromatógrafo, que 5 minutos de purga para cada una de las líneas es más que suficiente para poder asegurarnos de que no haya impurezas o burbujas de aire que puedan afectar el equipo. Al terminar esos 5 minutos, yo escribo en este valor de velocidad de flujo, el valor de 0 y presiono el botón aplicar. Eso es para detenerlo. Después selecciono el reservorio B, cambio el valor de la velocidad de flujo a 1 y vuelvo a presionar el botón aplicar. Con este procedimiento comienza nuevamente la purga, pero ahora de la línea del reservorio B. Al término de 5 minutos de purga del reservorio B, volvemos a colocar un valor de 0 en la velocidad de flujo, aplicamos y ya terminamos con la purga de nuestra bomba, de nuestra línea. Regresamos entonces a la jeringa y comenzamos a cerrar nuestra válvula de purga. Y nuevamente, como habíamos hecho al principio, de abrir hasta que ya no girara más la válvula, ahora vamos a girar en sentido de las manecillas del reloj hasta que no podamos seguirla girando porque ya llegó al tope, y entonces significa que ya está totalmente cerrada. La jeringa todavía sigue puesta y podemos observar que al haber hecho este procedimiento, la jeringa va a quedarse llena de líquido de los dos reservorios.
entonces tiene aproximadamente unos 10 mililitros de fase móvil. Nosotros no podemos quitar la jeringa y ya, porque está un poquito presurizada al estarse llenando. Por lo tanto, si nosotros jalamos la jeringa, se va a regar un poquito de líquido. Lo que podemos hacer para asegurarnos de que no se tire ningún líquido es con una mano sujetar el cuerpo de la jeringa y con la otra mano jalar el émbolo, de tal manera que podamos generar un poquito de vacío, y al retirar la jeringa seguir jalando el émbolo para que en lugar de salir expulsado el líquido se succione al tener un paso de aire, y así evitamos cualquier tipo eh, de, de derrame de líquido. Después de haber entonces hecho la purga, continuamos con el encendido de nuestro equipo, y ahora vamos a ver esta otra parte de acá. Nosotros vamos a ir siguiendo la sugerencia de esta tabla, en la cual nosotros vamos a escribir en la velocidad de flujo 0, 95 para el porciento de A, suponiendo que el metanol sea la sustancia que está en el reservorio A. Y vamos a poner, bueno, como no es una bomba binaria, automáticamente aquí se coloca un 5. Nosotros ya no tenemos que escribirlo, porque al colocar aquí el valor de 95, de forma automática aquí ya tenemos el 5%. Y correspondería al porciento de B, que en nuestro caso es agua. Nosotros en nuestros informes de laboratorio siempre debemos describir cuál de las sustancias está en el reservorio A y cuál de las sustancias está en el reservorio B, porque nosotros podemos programar el cromatógrafo, pero no dice qué compuesto es, de tal manera que si en un mes o 2 meses yo quiero volver a trabajar el mismo método con el que trabajé para hacer mis experimentos, entonces si yo no estoy seguro de cuál compuesto estaba en el reservorio A y cuál compuesto en el reservorio B, puedo cometer o puedo trabajar de manera errónea. Entonces siempre debo describir qué compuesto está en cuál reservorio, porque el cromatógrafo no lo registra, solamente registra números. Entonces aquí tiene 0, 95 y 5. Y puedo presionar el botón aplicar. Como es un flujo de 0, pues prácticamente no voy a tener ninguna respuesta del equipo, solamente que la bomba está encendida, aunque desde acá ya estaba encendida. Entonces, lo lógico es de que si yo no tengo ningún flujo, la presión aquí tendría que ser de 0. Pero a veces, tan solo con haber cerrado la válvula de purga, ya el sistema se presurizó un poco, y entonces por eso me da cierto nivel de señal. Varias veces hemos observado que cuando nosotros entonces colocamos el valor de 0.2 aquí y comenzamos el flujo, en lugar de subir la presión, momentáneamente comienza a bajar. Y es porque sucedió que ahora que ya puede fluir la sustancia, entonces se ajusta a un valor verdadero. Estaba presurizada por haber cerrado la válvula de purga, pero al permitir el paso, entonces empiezan a ajustar todas la presión en todo el sistema. Esa variación negativa o que tiende a 0 es momentánea, y poco a poco comienza a subir. Entonces nosotros vamos a ir modificando los valores de flujo lentamente.
aplicamos un valor de 0.2 mililitros por minuto y vamos a esperar a que el valor de la presión se estabilice. Este tiempo que tarda en estabilizarse es aproximadamente un minuto y medio, y a partir de ese tiempo comenzamos a tomar otros 2 minutos para asegurarnos de que no va a variar. Si nosotros revisamos el software en la computadora, entonces podemos ver que inicialmente teníamos cierto valor y empieza a subir. Y luego, más o menos este tiempo son minuto y medio, y después esperamos 2 minutos hasta que se estabilice. Si me tardo más, no hay problema. Lo mínimo recomendado para asegurarme de que no va a caer la presión son 2 minutos, y ya después puedo comenzar con el siguiente valor de flujo para que siga aumentando la presión. Nosotros podemos observar que conforme vamos aumentando el flujo de la fase móvil, la presión del sistema cromatográfico va aumentando, porque en la columna hay un medio poroso que impide o que se resiste al flujo de la fase móvil. A mayor flujo, mayor resistencia al paso, y por eso sube la presión del gas, de la fase móvil. Si nosotros vamos aumentando poco a poco los valores del flujo, conforme el procedimiento que acabo de describir, llegaremos a un valor final de presión. Entonces la presión de nuestro sistema aumenta mucho debido a que en la columna hay una gran resistencia a que la fase móvil fluya, porque los poros por donde debe de pasar son exageradamente pequeños, de aproximadamente 3 micras. Y entonces cada gota de fase móvil tiene una gran resistencia al atravesar esa columna. ¿Cómo puedo observar yo esta gráfica? Pues aquí existe una ventanita que se llama plots. Si yo le diera clic a este símbolo de más, se desplegaría cuáles son las gráficas que puede generarme, y normalmente me genera la del detector y la de la bomba. En este ejemplo, la línea azul corresponde a la presión de la bomba y la línea verde a la señal que está dando el detector. En el lado izquierdo de esta gráfica, yo puedo observar que me va a dar la señal del detector, mientras que aquí no se ve, pero debería aparecer la escala de la presión de la bomba. ¿Cómo puedo entonces construir esta tablita que tenemos aquí? Pues de dos maneras. La primera es ir observando el valor que viene aquí. Cuando yo ya determiné que ya se estabilizó el valor de la presión, entonces yo lo leo directamente, que es complicado, o en esta parte de acá hay una zona en la que me da el valor de algunos dispositivos que están conectados. Aquí dice que el estatus del automostrador, el vial actual del automostrador, la longitud de onda del detector, la presión de la bomba y el estatus de la bomba, que dice que está listo. Sí está listo porque pues está ya fluyendo la fase móvil. Entonces aquí yo puedo leer con mucha mayor precisión el valor de la presión del sistema y ponerlo en esta tabla, que si yo lo leyera de la gráfica. En este caso de nuestra práctica de hoy,
Esta zona roja no aparece en nuestro cromatógrafo, de hecho tampoco aparecería estos dos que serían el automostrador y el vial del automostrador. ¿Por qué no? Pues porque no tenemos un automostrador conectado, de hecho ni siquiera lo tenemos. Entonces solamente me aparecerían estos datos y a lo mejor otros datos que, que puedan aparecer aquí en el panel de status. Nosotros no tenemos entonces un automostrador, por lo tanto no podemos tener control. Aquí también dice que eh, hay un horno para la columna cromatográfica que tampoco tenemos, y aquí hay un detector más. Entonces todas estas ventanitas o más bien opciones de control del equipo no están disponibles en nuestro cromatógrafo porque no tenemos los módulos conectados. Posteriormente, cuando ya llegamos al final de la presión, perdón, al flujo final, pues lo vamos a dejar ahí unos 3-4 minutos nada más para asegurarnos de que hemos llegado correctamente a las condiciones. Y usualmente este es el procedimiento de encendido del cromatógrafo. Entonces nosotros tenemos en el cromatógrafo, perdón, en nuestro procedimiento de encendido del cromatógrafo, desde que empezó la presentación hasta este momento. Hay un subtema que sería la purga de la bomba, pero en general todo lo que acabo de explicar es el encendido. ¿Cómo decido yo a qué flujo voy a terminar de trabajar y a qué concentración de fase móvil? Eso me lo determina el experimento que voy a hacer posteriormente. En esta práctica de hoy no voy a hacer ninguna medición, solamente lo encendí. Por lo tanto, yo mantuve siempre constantes las concentraciones del metanol en todo este encendido. Normalmente, cuando encendemos este cromatógrafo o casi cualquier cromatógrafo, empezamos con una concentración alta de el menos viscoso, el que tiene menos resistencia al flujo, que para nosotros es el metanol. Dependiendo de qué análisis se vaya a realizar, nosotros debemos de averiguar cuál es el compuesto que tiene menos resistencia al paso, porque tenemos que ponerle una gran cantidad al principio para no dañar el equipo. Si yo estuviera trabajando a condiciones diferentes, o más bien, si yo quisiera hacer un análisis de alguna sustancia en la cual yo requiero un flujo diferente, entonces yo voy a adecuar estos pasos para llegar al flujo que requiere mi análisis. Y lo mismo pasa con el porcentaje de A y B. Yo debo de ir variando lentamente desde este 95 hacia, vamos a suponer que yo quiero 1 a 70. Entonces, si yo quiero que al final, vamos al inicio, aquí, si yo quiero que llegar a un flujo de 1.2, y con un porcentaje de metanol de 70%, entonces yo tendría que ir 95, 90, 85, 80, 75, 75, 70, por ejemplo, para poder llegar al valor de porcentaje de fase A y porcentaje de fase B para cumplir con los requerimientos de mi análisis. En nuestro ejemplo del día de hoy, entonces, después de haber terminado el trabajo,
nosotros ahora vamos a hacer todos los pasos inversos para el apagado. Entonces en este momento comienza el, eh, el procedimiento de apagado. Como en el caso de que habíamos visto anteriormente, pues entonces yo tengo un flujo de 1 y un 95% de metanol. Entonces yo tomo la lectura y después le cambio aquí a punto 8, le cambio aquí si fuera necesario y aplico. Entonces poco a poco va a ir bajando la presión del sistema cromatográfico. Van a pasar algunos minutos hasta que yo pueda llegar a considerar que ya llegué al perdón, aquí, que ya llegué a la estabilización total a ese flujo. Entonces activo el nuevo flujo y poco a poco va a ir bajando la presión. Después voy a tener un tiempo de estabilización y nuevamente cambio a la siguiente condición y necesito 2 minutos mínimo para llegar a la estabilización. Este procedimiento lo voy a repetir las veces que sea necesario hasta llegar al cero. Nuevamente, al término del trabajo experimental, no llegamos al cero de presión. Por alguna extraña razón no llegamos, que normalmente es que la bomba, a pesar de que tiene un flujo de cero, sigue funcionando. Entonces es probable que se haya quedado la bomba todavía con un poquito de presión. Entonces, ¿cómo puedo llegar al cero? Cuando yo quiero llegar al cero, déjenme ver, acá está. Acá tenemos el panel de control de los instrumentos. Entonces yo debo de buscar la bomba y aquí me debe de aparecer Stop Pump. Entonces quiere decir que aquí está el botón para apagar la bomba, apagada correctamente. Entonces si yo presiono el botón y me aparece la leyenda Start, quiere decir que es porque ya está apagado. Si no aparece, vuelvo a presionar el botón para que hasta que me aparezca la palabra Start. Cuando dice Start es porque está apagada. Y normalmente este procedimiento me toma dos veces presionar el botón. Cuando ya entonces quedó la bomba apagada, entonces pues ya tenemos prácticamente un cero aquí, pero normalmente apuntamos antes de apagar totalmente la bomba. Si no llega a cero no es tanto problema, pero lo normal es que llegue a 30, 40, exagerado. Si tiene un valor mayor a 40, entonces sí tenemos que esperar más tiempo o apagar la bomba para que siga bajando. No es normal que tenga una presión mayor a 40 o 50 cuando el flujo ya es cero. Ahora vean, cuando yo cambio el flujo no cambia mágicamente, sino que le lleva prácticamente 3 o 4 minutos en realmente llegar al flujo que estoy requiriendo. Entonces lo mismo pasaría al apagarlo. Al final también debo de esperar un poquito más de tiempo. Mientras más lento es el flujo, más tiempo yo debo de esperar a que se estabilicen. Esta gráfica que tenemos aquí de color verde sería la representación de la señal del detector. Al principio, cuando empezamos este experimento, podíamos ver que aparecían variaciones muy notables en la señal del cromatógrafo, aunque no tuviera muestra, y es muy común que cuando ya terminamos de trabajar
entonces la señal se mantiene casi estable. ¿Por qué razón? Porque ya llevamos casi 120 minutos trabajando. Entonces, las variaciones de concentración de la fase móvil son menos notables cuando ya terminamos de trabajar. Cuando apenas estamos empezando, cuando apenas encendimos el cromatógrafo, se notan mucho las variaciones porque no sabemos quién trabajó antes que nosotros, porque a veces parte del solvente se ha evaporado y todo esto genera un poquito de cambios bruscos en la señal del detector. Después de haber bajado la presión a cero o casi cero, entonces ya podemos apagar el detector y luego la bomba. Pero antes que eso tenemos que apagar primero la computadora, porque si nosotros apagamos primero el detector y la bomba, nos va a mandar un mensaje de error de que no los encuentra, que no sabe dónde están. Entonces es muy importante que apaguemos primero la computadora, luego el detector, luego la bomba, que es el procedimiento totalmente inverso al del encendido. Después, como ya están apagados el detector, la bomba y la computadora, podemos apagar los reguladores de tensión. Los dos Bogart aquí tienen un botoncito de encendido y apagado, y también se tienen que desconectar del enchufe de la luz por una razón de seguridad. No, no es necesario que estén conectados, por lo tanto los desconectamos y así evitamos cualquier riesgo eléctrico. Y el último, que sigue trabajando todavía, es el administrador de solventes. Nosotros entonces desconectamos el eliminador del administrador de solventes y hemos terminado nuestro experimento del día de hoy.